Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 28 de julio del 2014. Esta invitación, este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. Nos acompaña en la tarde de hoy Marta Cecilia Chavarría Múnera. Ella va a estar explicándonos el tema transmisión materno-infantil de la hepatitis B. Ella va a explicar el tema durante unos 50-60 minutos. Por favor, estemos todos atentos a la explicación. Si tenemos alguna pregunta sobre el tema relacionado que nos trae la facilitadora en la tarde de hoy, por favor, tome atenta nota, apúntela, porque después vamos a tener 15 minutos de preguntas, y esas preguntas las van a poder desarrollar en el área del chat. Nosotros vamos a tratar o Marta, principalmente Marta, va a tratar de estar atenta a las preguntas y va a tratar de responderlas todas y cada una de ellas. Finalizado el espacio de las preguntas, vamos a facilitarles a ustedes un enlace donde podrán registrar su participación en un formulario electrónico en la tarde de hoy. Esa va a ser la dinámica de trabajo en la tarde de hoy. Sean todos muy bienvenidos, gracias por aceptar la invitación a la teleconferencia. Les recuerdo que el audio siempre va a estar en nuestro poder. Si ustedes necesitan interactuar con nosotros, lo pueden hacer solamente a través del chat. No estamos generando video y estamos grabando la teleconferencia para que la podamos consultar posteriormente en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar fácilmente, ingresen a YouTube y nos buscan como Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Sean todos bienvenidos. Marta, bienvenida. Buenas tardes para todos, nuevamente con ustedes. Yo soy enfermera, mi nombre es Marta Cecilia Chavarría Quintero. Hoy vamos a terminar el ciclo de las teleconferencias acerca del tema de las ITS perinatales. El tema que nos ocupa hoy es la transmisión materno-infantil de la hepatitis B. Empecemos entonces. Además les cuento que este día, el 28 de julio, es el Día Mundial contra las Hepatitis Virales establecido por la OMS, donde en algunos países de nuestro continente se están haciendo muchísimas actividades conmemorativas y alusivas a este día, encaminadas más a la prevención de la infección por las hepatitis virales, específicamente la B y la C. La distribución mundial de la enfermedad. Tenemos entonces en esta gráfica la hepatitis B se clasifica como endemicidad alta, media y baja. La endemia alta es cuando más del 8% de la población es positiva para el antígeno de superficie. Aquí lo hemos representado con un color azul intenso y corresponde en el mapa a África subsahariana, el sudeste de Asia. En Sudamérica tenemos la cuenca del Amazonas como endemia alta. La endemicidad intermedia la vemos representada con un color azul muy clarito. Significa esto que entre el 2 al 7% de la población está infectada con el virus de la hepatitis B. Básicamente, esta endemicidad la encontramos en Sudamérica, en parte de Brasil, Venezuela, Ecuador, y la endemicidad baja está representada por un azul intermedio. Nuestro país, Colombia, está considerado como de baja endemia para hepatitis B. Igualmente, en Sudamérica tenemos el Cono Sur y la región andina. Cuando la endemicidad es alta, el mecanismo de transmisión más probable es la transmisión por la vía perinatal. Cuando tenemos endemicidades medias y bajas, la vía de transmisión es generalmente la vía sexual u otros mecanismos diferentes a la vía perinatal. Algunas consideraciones especiales sobre el virus de la hepatitis B. La hepatitis B es una infección potencialmente mortal. ¿Por qué se considera potencialmente mortal? Porque muchas veces no produce síntomas, entonces la persona infectada no se da cuenta
que está enferma. Este virus es el tipo de hepatitis más grave que existe. ¿Por qué? Porque produce cáncer de hígado, produce cirrosis, produce fallas hepáticas fulminantes. Como ya les comenté inicialmente, en los estadios primarios esta infección es asintomática. Y la otra cosa grave con la hepatitis B es que es una enfermedad en gran medida olvidada y desconocida a nivel de todo el mundo. Realmente hay grandes dificultades para el manejo de los pacientes infectados con el virus, entre ellas cuando algunos pacientes requieren tratamiento, son tratamientos costosos y de difícil acceso. El virus de la hepatitis B tiene una característica que puede sobrevivir en objetos inertes hasta por un mes y en el ambiente hasta por 7 días. De ahí que sea probable la transmisión entre los convivientes. Actualmente en el mundo la OMS estima que hay 2 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis B. 240 millones de personas están infectadas de una manera crónica. 1 de cada 12 personas convive con el virus de la hepatitis B. La hepatitis B causa la muerte de 780.000 personas cada año. Este virus es el responsable del 80% de los hepatocarcinomas registrados en todo el mundo. ¿Cómo se contrae la hepatitis B? Hay varios mecanismos de transmisión del virus. Tenemos la transmisión perinatal, que es la que se da de madre a hijo. Generalmente la transmisión del virus de la hepatitis B de la mamá al hijo se da durante el momento del parto, por el contacto del niño con las secreciones de la mamá. La otra vía de transmisión es la horizontal, que se da entre convivientes y es muy frecuente entre los niños a través de mordeduras, rasguños, heridas o laceraciones en la piel. La vía parenteral, la que se da a través de inyecciones o transfusiones contaminadas, aunque recordemos que ya la transmisión a través de transfusiones es improbable por el análisis que se le hace a la sangre y los derivados que se van a transfundir. Y otra importante vía de transmisión es la sexual, que es a través del contacto con semen o secreciones vaginales de una persona infectada y que generalmente es la vía más común de transmisión. Tenemos algunos grupos de riesgo que requieren vacunación contra la hepatitis B. Entre ellos están los profesionales de la salud que se puedan exponer a sangre o hemoderivados. Serían las personas que trabajan en los servicios de urgencias, en los servicios de odontología, donde se hacen necropsias, en los servicios de patología, personas que tienen inmunodeficiencias establecidas, las parejas sexuales de personas que tienen el virus de la hepatitis B, los pacientes que se someten a diálisis o tienen que ser multitransfundidos, las personas que están privadas de la libertad o los que trabajan cuidando personas con discapacidad mental, todos los consumidores de drogas inyectables, los convivientes de enfermos agudos o portadores crónicos del virus de la hepatitis B. Ya sabemos que el problema del virus es que puede sobrevivir en objetos inertes durante mucho tiempo, y las personas que tienen múltiples parejas sexuales. Miremos la incidencia por notificación de la hepatitis B en Colombia para el periodo 2008-2012. Inicialmente, la notificación de la hepatitis B empezó a hacerse desde el año 1996, donde se notificaban tanto los casos probables como los casos confirmados. A partir del año 2005 empezaron a notificarse solamente los casos confirmados, cuya confirmación era tener el antígeno de superficie para hepatitis B positivo. A partir del año 2014 se notifican los casos
probables y se deben confirmar. Esta partecita se las aclaro más adelante. Con respecto a la incidencia de hepatitis B en nuestro país, en el periodo 2008-2012 vemos cómo la notificación viene ascendiendo cada año para tener en el año 2012 una incidencia de 4.38 por 100.000 habitantes. No quiere decir que se esté intensificando la presencia de casos, lo que está mejorando es la notificación del evento y en gran medida esta notificación es aportada por las gestantes que son tamizadas durante su embarazo. La prevalencia de la hepatitis B en gestantes por 100 nacidos vivos para el periodo 2010-2013 en la ciudad de Medellín está distribuida de la siguiente manera. Esta línea verde corresponde al departamento de Antioquia, la línea roja corresponde a la ciudad de Medellín. Vemos cómo a través de los años la notificación en la ciudad de Medellín de los casos de hepatitis B viene en ascenso, a diferencia acá del año 2012, donde esta prevalencia fue aproximadamente de 0.07 por 100 nacidos vivos. Actualmente en el año 2013 la prevalencia está en 0.15 por 100 nacidos vivos. Nosotros, tanto en el departamento como en la ciudad de Medellín, tenemos una prevalencia inferior a la reportada en el 7º estudio Centinela realizado en gestantes en el año 2009, donde reportan una prevalencia de 0.47%. Esta prevalencia la medimos con nacidos vivos y no con gestantes tamizadas, porque desafortunadamente no tenemos una población estimada de gestantes que nos permita sacar el dato con la población de embarazadas. En esta gráfica quiero mostrarles el seguimiento a las gestantes con hepatitis B en la ciudad de Medellín para el periodo 2011-2013, donde tenemos notificadas 95 gestantes. De estas gestantes notificadas, el 25% tiene una hepatitis aguda, el 75% son mujeres con hepatitis crónica o portadoras, o sea, mujeres que la gestación les permitió acceder al diagnóstico de hepatitis B. De estas 95 mujeres, el 84% de ellas tuvo seguimiento por ginecólogo. Recordemos que lo ideal es que el 100% hubiese sido evaluada por un ginecobstetra. Tuvieron seguimiento por otro especialista el 59%, sea un internista, un infectólogo, un hepatólogo. Es una cifra supremamente bajita si tenemos en cuenta que el 75% de ellas tenían una hepatitis crónica y debieron haber seguido en seguimiento por un especialista desde que se les hizo el diagnóstico, muchas de ellas en gestaciones anteriores. Con respecto al seguimiento de los niños, tenemos que han nacido 90 niños en el periodo 2010-2013 de estas mujeres infectadas con hepatitis B. Se tiene conocimiento que el 94% de estos niños accedió a la vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. El 88% recibió la inmunoglobulina en las primeras 12 horas de vida. Se tiene reporte de un 47% de niños que tienen esquemas completos de vacunación antihepatitis B. El 42% de estos niños está clasificado como sano, pero tenemos un grupo de niños mayores de 10 meses pendientes por clasificar o que no fue posible clasificarlos porque se perdió el contacto con sus madres o cuidadores, y este porcentaje es muy alto y corresponde al 30%. Lo restante para el 100% son menores que aún no tienen edad para clasificarse o no hubo necesidad de continuar el seguimiento porque sus madres resolvieron la hepatitis B durante la gestación.
Esto lo que nos está mostrando es las dificultades para el seguimiento de los casos, precisamente por el desconocimiento que se tiene del protocolo de hepatitis B y el seguimiento indicado a los recién nacidos. Las dificultades que existen también para la contrarreferencia de los casos, porque es posible que muchos de estos niños hayan recibido la inmunoglobulina, tengan sus esquemas completos de vacunación, pero las IPS básicas de tratamiento no tienen acceso a esta información porque el parto fue atendido en un nivel superior de atención, o la madre acude a otra institución a vacunar a su niño y no se tiene un adecuado seguimiento. Entremos en materia entonces. Cuando una persona se infecta de manera aguda con el virus de la hepatitis B, si es un adulto, entre el 5 al 10% de los adultos va a desarrollar una infección crónica. Si se trata de un niño, el 50% va a desarrollar una infección crónica, pero si estamos hablando de un neonato, entre el 90 al 95% de los neonatos van a desarrollar una infección crónica. De ahí la importancia de la vigilancia de la hepatitis B de transmisión perinatal para evitar la infección en los recién nacidos. De estas personas que desarrollan una infección crónica por hepatitis B, entre el 15 al 40% van a hacer un daño hepático progresivo que los va a llevar a una cirrosis, a una descompensación hepática y finalmente a la muerte, o un hepatocarcinoma que finalmente les va a producir la muerte. Cuando algunas personas con infección aguda, menos del 2% pueden hacer una falla hepática fulminante. De este menos del 2% que hace falla hepática fulminante, más o menos el 70% van a fallecer. ¿Qué debemos hacer entonces para evitar la hepatitis B de transmisión perinatal? Lo primero y la medida más importante es la vacunación universal a todos los niños con la vacuna antihepatitis B. Tamización a todas las gestantes cuando ingresan al control prenatal con antígeno de superficie para hepatitis B, y la inmunoprofilaxis a los niños hijos de madres que tienen hepatitis B durante la gestación. Recordemos las rutas de la infección por el virus de la hepatitis B. Cuando alguien se expone al virus de la hepatitis B por cualquiera de las vías de transmisión descritas anteriormente, el virus ingresa al organismo por vía hematógena. Él llega al hígado porque este es su reservorio, luego de un periodo de incubación de más o menos 60 a 90 días, donde pueden o no haber síntomas de la enfermedad, se instala la infección y ya puede detectarse en la sangre de la persona infectada el antígeno de superficie de la hepatitis B. Los escenarios de la hepatitis B descritos en el protocolo de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud en el año 2014 son los siguientes. Hepatitis B a confirmar o probable hepatitis. Es una persona mayor de 24 meses que tiene el antígeno de superficie positivo, pero yo no dispongo de los marcadores de apoyo para identificar en qué fase de la enfermedad está la persona. Puede tener o no síntomas asociados de hepatitis B. La hepatitis B aguda es una persona mayor de 24 meses que tiene el antígeno de superficie positivo por menos de 6 meses, core IgM positivo, puede o no tener síntomas como malestar general, dolores musculares, articulares, astenia, adinamia, náuseas, vómito, coluria, ictericia o elevación de las transaminasas
más de 2.5 veces el valor normal. Tenemos la hepatitis B crónica. Hepatitis B crónica es cuando se tiene el antígeno de superficie positivo por más de 6 meses. Anticuerpos contra el core total positivo y anticuerpos contra el core IgM negativos. Hay alteración de la función hepática, aumento de las transaminasas, bilirrubinas y fosfatasas. ¿A quién consideramos un portador del virus de la hepatitis B? La persona que tiene el antígeno de superficie positivo durante más de 6 meses, las pruebas hepáticas son normales y la carga viral es indetectable o menor a 1000 copias. Esto diferencia un portador de la hepatitis B crónica que se caracteriza por alteración de las pruebas hepáticas. Tenemos la hepatitis B de transmisión materno-infantil. Esta persona menor de 24 meses que tiene resultado de antígeno de superficie positivo y es hijo de una madre con antígeno de superficie positivo. Ya este rango de edad nos va a permitir definir si es una transmisión materno-infantil o buscar otra vía de transmisión tratándose de niños mayores de 2 años de edad. Recordemos la estructura del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus ADN, pertenece a la familia de los hepanavirus, es un virus muy pequeñito que mide 42 nanómetros, está compuesto por una partícula de doble cápsula, tiene una envoltura externa que se denomina el antígeno de superficie y es de donde sacan la vacuna y es responsable de la producción de los anticuerpos de superficie. Por eso toda persona vacunada, el único marcador que tiene positivo son los anticuerpos de superficie. Luego tiene una cápsula interna o core que encapsula el ADN y está compuesta por el antígeno del core que está fijado al hepatocito, por lo tanto no puede ser medido en sangre y es responsable de que se produzcan los anticuerpos del core, el core IgM y el core total, y contiene además el antígeno E, que este antígeno E es necesario para la replicación viral y es responsable de que se produzcan los anticuerpos contra el antígeno E. Está además la enzima polimerasa, también necesaria para la replicación del virus. Recordemos qué marcadores tenemos disponibles para el diagnóstico de la hepatitis B. El antígeno de superficie positivo en la sangre de una persona infectada me indica que hay infección contra el virus de la hepatitis B. Este antígeno de superficie aisladamente no me permite clasificar la infección, por eso necesito los marcadores complementarios. Tenemos los anticuerpos de superficie que me indican que hay inmunidad al virus y la inmunidad puede ser porque la persona sufrió la infección o puede ser conferida por vacunación. ¿Qué significan los core totales? El core total significa que la persona se expuso en algún momento de la vida al virus de la hepatitis B. El core total está presente tanto en la hepatitis aguda como crónica, en el portador y en la persona que sufrió hepatitis y se curó. Este marcador persiste para toda la vida, por lo tanto es un marcador que aisladamente no tiene mucho valor diagnóstico. ¿Qué significa el core IgM? El core IgM me habla de una infección aguda, desaparece más o menos, persiste más o menos durante 6 meses en la infección aguda.
El core IgG me habla de una infección crónica y persiste de por vida. Este core IgM y core IgG hacen parte del core total. Y el antígeno E es el que me habla de una alta replicación viral y una alta infectividad para los contactos. Recordemos la evolución serológica del virus de la hepatitis B. Cuando la persona sufre una infección aguda por hepatitis B, aproximadamente a las 4 semanas aparece en la sangre de la persona infectada el antígeno de superficie que generalmente en la hepatitis aguda alcanza su pico máximo y desaparece a los 6 meses. Casi simultáneamente aparecen el core total y el core IgM y el antígeno E, porque estamos hablando de que hay una infección aguda, por lo tanto hay una alta replicación viral, pueden o no haber síntomas. A los 6 meses de desaparecer el antígeno de superficie, más o menos 2 meses después, desaparece el core IgM para dar paso a los anticuerpos de superficie. Durante esta fase en que desaparece el antígeno de superficie y no han aparecido aún los anticuerpos de superficie, solamente podemos encontrar en la sangre de la persona infectada el core IgM y el core total. Aquí estaríamos hablando de un periodo de ventana. ¿Qué pasa en la hepatitis aguda? La única diferencia es que desaparece el core IgM, persiste en el tiempo el antígeno de superficie y persiste en el tiempo el core total. Recordemos la interpretación de los marcadores fundamentales para que nosotros podamos hacer la clasificación de la infección. Si yo tengo el antígeno de superficie negativo, los anticuerpos de superficie positivos y el core total positivo, estoy ante una inmunidad, y el core total negativo, estoy ante una inmunidad adquirida por vacunación, porque la persona solo tiene positivo los anticuerpos de superficie. Antígeno de superficie positivo, anticuerpos de superficie negativos, core IgM positivo y core total positivo, corresponde a una infección aguda. En la infección aguda está positivo tanto el core IgM como el core total. Si se tiene el antígeno de superficie negativo, los anticuerpos de superficie positivos y el core total positivo, quiere decir que esta hepatitis se resolvió, tenemos inmunidad porque tenemos los anticuerpos positivos, anticuerpos de superficie, y el core total persiste de por vida. Cuando tenemos el antígeno de superficie negativo, anticuerpos de superficie negativos y core total negativo, esta persona se considera que es susceptible a la infección. Lo ideal es que se vacune. Si tengo el antígeno de superficie positivo, anticuerpos de superficie negativos, core IgM negativo y core total positivo, estoy hablando de una infección crónica donde ya llevo más de 6 meses con el antígeno de superficie positivo, ha desaparecido el core IgM y permanece en el tiempo el core total. No hay anticuerpos de superficie, por lo tanto hay infección contra el virus de la hepatitis B. Puedo tener también el antígeno de superficie negativo, el anticuerpo de superficie negativo y el core total positivo. Acordémonos que este marcador solo como tal no me aporta mucho al diagnóstico. Aquí podemos tener varias interpretaciones. El paciente se puede estar recuperando de una hepatitis B aguda donde aún no han aparecido los anticuerpos de superficie. El paciente puede tener una hepatitis B oculta
frecuente en pacientes con inmunodeficiencias. Puede haber una infección crónica y bajos niveles de antígeno de superficie. La persona puede ser susceptible y este core total ser un falso positivo, o puede haber inmunidad y poca sensibilidad de las pruebas para detectar bajos niveles de anticuerpos de superficie. Para el diagnóstico, una vez más, recordemos, si tengo el antígeno de superficie positivo, necesito los marcadores complementarios para poder clasificar la infección: core IgM, core total, anticuerpos de superficie y, muy importante, el antígeno E. ¿Cómo sería el estudio serológico de un caso de hepatitis B? El estudio de caso es igual en población general que en población gestante. Cuando tenemos el antígeno de superficie positivo, necesito los marcadores complementarios: core IgM, core total, antígeno E y anticuerpos contra el antígeno E. Si tengo el core IgM negativo y el core total positivo, estoy ante una hepatitis crónica. Pero si yo tengo el core IgM positivo y el core total positivo, estoy ante una infección aguda. En la gestante es supremamente importante la medición del antígeno E. El antígeno E me define la probabilidad que tiene esa madre de infectar a su recién nacido al momento del parto. Más o menos el 90% de los niños hijos de mamá con antígeno E positivo van a ser infectados por sus madres al nacer si no reciben ningún tratamiento efectivo. Ante una infección aguda, a los 3 meses del primer antígeno de superficie, debo realizar nuevamente antígenos y anticuerpos de superficie. ¿Para qué? Para determinar si esa hepatitis se curó o si el paciente todavía continúa con infección por hepatitis. Si el antígeno de superficie es positivo, los anticuerpos de superficie son positivos y el antígeno es negativo, esta hepatitis se resolvió. Si estoy hablando de una gestante, es una hepatitis resuelta, no tengo que aplicarle protocolo al recién nacido. Si la gestación está muy avanzada y a mí no me da tiempo de hacer todo este proceso para definir ante qué hepatitis estoy, pero tengo antígeno de superficie positivo, aplico protocolo al recién nacido para evitar la transmisión de la hepatitis B. Si a los 3 meses tengo el anticuerpo de superficie negativo y el antígeno de superficie positivo, esta hepatitis aún no se ha resuelto. ¿Qué tengo que hacer entonces? 6 meses después del primer antígeno, hacer nuevamente antígenos y anticuerpos. Si los anticuerpos de superficie están negativos y el antígeno está positivo, estoy ante una hepatitis crónica, porque esa persona ya tiene más de 6 meses con el antígeno de superficie positivo. Pero si a los 6 meses le hago los marcadores y los anticuerpos son positivos y el antígeno negativo, la hepatitis se resolvió. ¿Qué debo hacer cuando pasados 6 meses tengo antígeno positivo? Estoy ante una hepatitis crónica. Debo ordenar las pruebas hepáticas para saber si estoy ante un portador o ante una hepatitis crónica. Si las pruebas hepáticas son normales, este paciente necesita seguimiento clínico y de laboratorio, cada 6 meses y de por vida. Si las pruebas hepáticas están alteradas, estoy ante una hepatitis crónica activa, debo complementar estudios, necesito antígeno E, anticuerpos contra el antígeno E, posiblemente una ecografía hepática, una biopsia hepática, una carga viral
Lo importante que nosotros debemos tener en cuenta es que toda persona con hepatitis crónica en estado de portador o en una fase activa necesita el seguimiento cada 6 meses y de por vida para mirar en qué momento hay alteración de las pruebas hepáticas, que son las que me van a indicar que se está produciendo un daño hepático, son las que me van a definir según el resultado del antígeno E si ese paciente necesita una carga viral y si según el valor de la carga viral ese paciente puede beneficiarse de algún tratamiento antirretroviral. Ese es el objetivo de hacer la vigilancia. Igualmente, cuando yo tengo este primer antígeno positivo, mando los marcadores complementarios y de una vez las pruebas hepáticas. Vamos a mirar ahora las fases de la infección crónica de la hepatitis B. La hepatitis B crónica tiene 3 fases. La primera fase es la fase de inmunotolerancia. Esta fase de inmunotolerancia sucede cuando la infección se adquiere en el periodo perinatal o durante los 2 primeros años de vida. Son pacientes generalmente jóvenes, no tienen síntomas, tienen el antígeno de superficie positivo y el antígeno E positivo, los core totales positivos, la carga viral de este paciente está muy elevada. Como su nombre lo dice, el sistema inmune tolera el virus, por lo tanto las pruebas hepáticas son normales, la biopsia hepática es normal. Sin embargo, hay una reproducción activa del virus en el hígado. El daño hepático es mínimo porque el sistema inmunológico no reconoce el virus. Generalmente la hepatitis de transmisión perinatal produce esta situación que les acabo de definir. Luego viene una fase inmunoreactiva o de inmunoeliminación, donde ya el sistema inmunológico reconoce el virus y trata de eliminarlo. Se presenta generalmente en la adolescencia o en la edad adulta. Como el organismo trata de erradicar el virus, inicialmente el antígeno de superficie está positivo por más de 6 meses porque estoy ante un portador crónico. Inicialmente el antígeno E es positivo y la carga viral es alta. Como el sistema inmunológico está atacando los hepatocitos para tratar de erradicar el virus del organismo, empieza a disminuir significativamente la replicación viral. Esta es la etapa en que ocurre el mayor daño hepático. Las transaminasas están elevadas, más de 4 o 5 veces el valor normal, y finalmente en esta fase de eliminación hay una seroconversión del antígeno E para dar paso a los anticuerpos contra el antígeno E. Luego viene el estado de portador inactivo o fase no replicativa. Esta fase comienza una vez la mayoría de las células hepáticas se destruyeron. Antígeno positivo por más de 6 meses, las pruebas hepáticas son normales, el antígeno E es negativo y los anticuerpos contra el antígeno E son positivos porque es un portador que no está replicando, la carga viral es no detectable o está en concentraciones muy bajitas, pero pese a que no hay replicación del virus, a que no hay daño hepático, la persona, como es portadora, es infectante para otros. Aquí se ilustra claramente la historia natural de la infección. La transmisión, cuando tenemos la transmisión de madre a hijo con los primeros años de vida, antes de los 4 años, como ya les dije, se produce esta fase inmunotolerante donde el sistema inmunológico no reconoce el virus como extraño
hay una alta carga viral, hay una alta replicación viral, pero las pruebas hepáticas son normales porque el organismo no identifica el virus. Posteriormente, cuando la transmisión es de persona a persona, en la adolescencia o en la edad adulta, se da la fase inmunoactiva, donde el sistema inmunológico empieza a atacar el hígado, a tratar de eliminar el virus del organismo. Hay inicialmente carga viral alta, antígeno E positivo, pero posteriormente hay seroconversión del antígeno E a anticuerpos contra el antígeno E. Y luego viene la fase de aclaramiento inmunológico, es cuando ya hablamos de que la persona es portadora, quiere decir que tiene el antígeno positivo, el antígeno de superficie positivo, hay anticuerpos contra el antígeno E y la carga viral está muy bajita o es indetectable, pero sin embargo en ambas fases el paciente puede desarrollar una cirrosis o un carcinoma, de ahí la importancia de la vigilancia. Estas son algunas ilustraciones de pacientes con cáncer de hígado producido por hepatitis B. Esta es una hepatitis fulminante en un menor. Bueno, ¿cómo vamos a manejar la infección por hepatitis B? No hay un tratamiento específico para la hepatitis B aguda. Los pacientes que tienen hepatitis crónica requieren seguimiento regular. Algunos estudios sugieren que en gestantes que tengan una carga viral muy alta y el antígeno E positivo, darles tratamiento antirretroviral en la semana 32 para disminuir el riesgo de transmisión de la madre al niño, que ya sabemos que es un riesgo muy alto. ¿Cómo se previene entonces la infección de transmisión materno-infantil por hepatitis B? En la primera consulta se le debe solicitar el antígeno a la mamá. Si este antígeno es positivo, la remito a valoración por ginecobstetra, idealmente a otro especialista, medicina interna u otro especialista. Si se tiene la facilidad, se le hacen los marcadores complementarios para clasificar la infección. Si ella llega al momento del parto sin el resultado, le debo pedir el examen al momento del parto. El parto se debe planear en una institución de segundo nivel donde se disponga de los insumos necesarios para el manejo oportuno del recién nacido. No se requiere en hepatitis B cesárea, a menos que haya otra indicación obstétrica. El virus de la hepatitis B se transmite por la mucosa oral, nasal y ocular. Por donde salga el niño va a estar en contacto con las secreciones de la mamá. Hacemos un pinzamiento precoz del cordón, el niño se baña con agua y jabón, se evita el contacto del niño con las secreciones de la mamá, no está contraindicada la lactancia materna. El virus en la leche materna está en concentraciones muy bajitas. Si ese niño recibió inmunoglobulina y vacuna contra hepatitis B, no se debe proscribir la lactancia materna. ¿Cuál es el manejo de este niño, hijo de mamá con antígeno positivo? Se le debe aplicar inmunoglobulina para hepatitis B y la primera vacuna contra la hepatitis B en sitios diferentes. La dosis de inmunoglobulina es una dosis estándar de 0.5 mililitros que equivale a 100 unidades. El niño se debe valorar por pediatra y debe quedar en seguimiento hasta descartar el diagnóstico de hepatitis B. El protocolo de seguimiento a este niño es el siguiente. En las primeras 12 horas de vida, vacuna e inmunoglobulina. Se le aplica el esquema de vacunación antihepatitis B, que en nuestro país está definido a los 2, 4 y 6 meses de vida. Entre los 9 y los 18 meses de vida debemos solicitarle a este niño antígenos y anticuerpos de superficie para mirar si adquirió inmunidad. No se recomienda solicitar antes de los 9 meses anticuerpos de superficie por el paso, por el efecto pasajero producido por la inmunoglobulina, que más o menos desaparece a los 6 meses, entonces nos podría dar un falso positivo de inmunidad.
Si el antígeno de superficie es positivo y los anticuerpos de superficie son negativos, estaría ante un caso de hepatitis B. Si los niveles de anticuerpos son inferiores a 10 unidades internacionales, que es lo que confiere inmunidad, este niño se debe revacunar con el esquema 016 y 2 meses después de la última dosis nuevamente realizar titulación de anticuerpos. Si el niño tiene los niveles superiores a 10 miliunidades internacionales, consideramos que este niño adquirió inmunidad, se egresa del seguimiento como un niño sano. Con respecto a la vacuna antihepatitis B, es importante que tengamos en cuenta algunas consideraciones. La vacuna se debe aplicar idealmente a todos los recién nacidos dentro de las primeras 12 horas de vida. En casos extremos se puede aplicar hasta el día 28 de nacimiento. Si el niño pesa menos de 2.000 gramos, generalmente uno espera que el niño gane los 2.000 gramos para aplicarle la vacuna y que sea efectiva. Pero si es un niño de mamá que tiene hepatitis B, se le debe aplicar la vacuna así el niño tenga un peso inferior a 2.000 gramos. Esta primera dosis que nosotros le aplicamos en las primeras 12 horas de vida no se cuenta como dosis del esquema de recién nacido. Cuando haya pasado mínimo un mes y el niño haya ganado los 2.000 gramos, le aplicamos una dosis adicional y continuamos con el esquema de vacunación 2, 4, 6 meses. Algunas generalidades de la transmisión madre-hijo. La transmisión vertical es mayor en el tercer trimestre y el riesgo es más alto, como ya les he dicho, durante el parto. Es muy improbable la transmisión durante el embarazo, a menos que se hagan procedimientos invasivos. El virus de la hepatitis B no atraviesa la barrera placentaria. El antígeno E sí atraviesa la barrera placentaria. La infección por hepatitis B en los niños es generalmente asintomática, no es teratogénica. Ya les dije que el 90% de los niños que no reciben la inmunoprofilaxis y son hijos de madres con antígeno E positivo se van a convertir finalmente en portadores. La infección por hepatitis B en los niños y lactantes es generalmente asintomática, ellos no tienen hepatomegalia ni ictericia, no se altera el peso, no se altera la talla. El 40% de los recién nacidos de madres que tienen el antígeno positivo, que no se infectan durante el parto, van a contraer la infección durante los primeros 4 años de vida y va a ser transmitida por el contacto estrecho con su madre. Con respecto a la vigilancia de la hepatitis B, el caso probable es aquel que yo reporto cuando solamente tengo el resultado del antígeno de superficie positivo, pero no tengo los marcadores complementarios. Cuando yo ya tenga los marcadores complementarios, pasada un periodo epidemiológico o 4 semanas, según el resultado de estos marcadores, voy a hacer la clasificación del caso como hepatitis aguda o hepatitis crónica. La investigación de caso se hace en el consultorio. Yo debo averiguar por los contactos de esta mamá, los compañeros sexuales, los convivientes, idealmente en los primeros 3 días de conocido el caso. Debo explicarle cómo se transmite la infección y cómo protegerse. Debo explicarle que use preservativo en sus relaciones sexuales, que no comparta cepillos de dientes, máquinas de rasurar, equipos de manicure y pedicure, que si tiene heridas o laceraciones en piel las cubra. Evaluar el riesgo que tienen sus convivientes para infectarse o para ella infectar a otro, evaluar los esquemas de vacunación en menores de 18 meses, supremamente importante que todos los menores de 18 años tengan esquemas completos de vacunación. Si no los tienen, se les debe recomendar. Evaluar qué conocimientos tiene esa mamá sobre la infección, si sabe los posibles riesgos que hay de no continuar un tratamiento. Con respecto a la historia clínica, debo mirar todo lo que son los aspectos sociodemográficos.
los antecedentes de vacunación de esa mamá contra hepatitis, los antecedentes de otras ITS, antecedentes de transfusiones, de uso de drogas inyectables, de hemodiálisis. Todo esto me permite definir cuál fue la posible vía de transmisión de la infección. Con respecto a los lineamientos de hepatitis B en gestantes según el protocolo del instituto, hay que hacer seguimiento al 100% de las gestantes que tengan el antígeno positivo. Es responsabilidad de la EPS con el fin de garantizar la atención adecuada de ella y su niño. La EPS y la UPGB que notifican el caso son responsables del seguimiento del 100% de estos niños expuestos al virus de la hepatitis B durante el primer año de vida. Hay que analizar todos los casos de hepatitis B en menores de 5 años y la mortalidad por hepatitis B. Garantizar la inmunoglobulina para el niño y la vacunación. En caso de que el niño requiera revacunar porque no adquirió inmunidad, este esquema lo garantiza el PAI. Esta ficha de seguimiento a gestantes con infección por virus de la hepatitis B es una ficha que estableció el protocolo 2014 del Instituto Nacional de Salud, y el objetivo de la ficha es poder tener un seguimiento adecuado de la madre y su recién nacido para evitar que suceda lo que está pasando con los casos de niños expuestos al virus de la hepatitis B, que no sabemos realmente finalmente si los niños están o no están infectados porque no tienen un seguimiento adecuado. Esta ficha la pueden consultar ustedes en las últimas páginas del protocolo. Es una ficha que debe hacer parte de la historia clínica de la gestante. No se reemplaza por la ficha de notificación al CIVIGILA. Incluye tanto el seguimiento de la mamá desde el diagnóstico hasta que egresamos el niño como sano o como infectado. Idealmente la mamá debe andar con esta ficha, así como la mamá porta el carnet de control prenatal, para que se sepa en las instituciones a donde llegue si la mamá es o no portadora del virus de la hepatitis B. Con respecto a la ficha de notificación, en esta ficha, ojo, es importante que tengamos en cuenta la edad gestacional al inicio del control prenatal y la edad gestacional al diagnóstico, para poder mirar la oportunidad diagnóstica, y cuando ya tengamos el caso clasificado podamos definir si es una hepatitis aguda, crónica o una hepatitis de transmisión perinatal. Para finalizar, recordemos cómo estarían los marcadores, el perfil serológico en una hepatitis aguda, crónica, en un vacunado y en un curado. En una hepatitis aguda están positivos el antígeno de superficie, el core IgM y el core total, y negativos los anticuerpos de superficie. Nunca vamos a tener positivos antígeno de superficie y anticuerpos de superficie. Uno de los dos está malo, es un falso positivo. Con respecto a la hepatitis crónica, el antígeno de superficie está positivo, el core IgM está positivo, el core total está positivo y no hay anticuerpos de superficie porque el antígeno está positivo por más de 6 meses. Un vacunado, el único marcador que tiene positivo son los anticuerpos de superficie, porque él nunca se ha expuesto al virus a través de una infección. En un curado tenemos negativo el antígeno de superficie, negativo el core IgM, positivo el core total, positivo los anticuerpos de superficie. Como vemos, el core total está presente en la hepatitis aguda, en la crónica y en un curado, por lo tanto este marcador solo no me aporta mucho. Finalmente les recuerdo que la OMS en el año 2010 estableció este día 28 de julio como Día Mundial contra las Hepatitis Virales, en honor al descubridor del virus de la hepatitis B, el profesor Baruch Samuel Blumberg, galardonado con el Premio Nobel, que nació este día y fue galardonado en 1976. Este día, como les digo, está más encaminado a la prevención, a que tomemos conciencia de lo grave que es ser portador del virus de la hepatitis B,
de lo importante que es garantizar el control a todas las personas que están diagnosticadas de manera crónica contra el virus de la hepatitis B, y a estimular y a demandar el uso de la prueba, porque, como les digo, al ser una infección asintomática, muchas personas están infectadas y no saben que lo están. Ahora sí podemos dar paso a sus inquietudes. Con mucho gusto les daré respuesta. Pueden formular sus preguntas. La presentación va a quedar disponible, como ya les explicó Alonso. La pueden encontrar a partir de mañana en la página de YouTube, como Alfonso les explicó al inicio de la teleconferencia. De la clínica Pajonal preguntan: cuando dicen que la infección está resuelta, ¿es porque la persona no es infectante? Sí, la infección, yo confirmo que está resuelta si la persona infectada tiene antígeno de superficie negativo y anticuerpos de superficie positivos. En ese caso no es infectante, resolvió la hepatitis. María Estudillo de Confama pregunta: en casos de pacientes que ingresan tardíos, sin laboratorios previos, ¿cómo abordarlas? Pues ante un ingreso tardío al control prenatal, hay que mandar todos los exámenes de ingreso al control prenatal. Si la señora llega de una manera muy tardía y no me da tiempo de hacer estudios complementarios, pero tengo un antígeno de superficie positivo para la atención del parto, actúo como si este niño estuviera infectado, como si fuera a nacer hijo de madre con antígeno de superficie positivo, y se le gestiona la inmunoglobulina para el momento del parto. De la clínica Pajonal preguntan si al estar vacunados evitamos la infección. Sí, la vacuna contra la hepatitis B es la medida universal más eficaz para evitar la infección por el virus de la hepatitis B. Acordémonos que en nuestro país está introducida en el esquema de vacunación al nacimiento más o menos desde el año 93. Es una medida universal que adoptó la OMS para tratar de disminuir la presencia de los casos de hepatitis de transmisión perinatal. La inmunidad que confiere la vacuna es aproximadamente por 20 años. No se necesitan dosis de refuerzo a menos que pertenezca a alguno de los grupos considerados de riesgo, pero es la medida más eficaz. Lo ideal es que las personas que no lograron acceder a la vacunación porque nacieron antes del año 93 pudieran vacunarse con el esquema completo. Cronar pregunta: para intervenir los contactos como primera instancia, ¿sería realizarle los estudios de laboratorio y luego procedo a vacunar? Bueno, sí, lo ideal sería para el estudio de contactos hacer el antígeno de superficie al contacto. Dependiendo del resultado del antígeno de superficie al contacto, si este es negativo, lo ideal es vacunar el contacto con el esquema completo de 3 dosis. Acordémonos, si tengo menores de 18 años con esquemas incompletos, ese estudio de contactos incluiría que ellos recibieran la vacunación completa.
Nariño, en violencia sexual, ¿hasta cuántos días resulta efectiva la aplicación de la inmunoglobulina? Bueno, la recomendación de aplicar inmunoglobulina en violencia sexual para que sea efectiva, realmente primeras 72 horas de vida. Primeras 72 horas de ocurrido el evento, después de ocurrido el evento, máximo hasta una semana, de ahí para allá o sea, disminuye la eficacia. Carlos Restrepo, del Hospital La María, pregunta: ¿al hijo de madre con antígeno de superficie de hepatitis B y clínica de hepatitis alto riesgo se le puede dar la amibudina profiláctica? No tengo ni idea. No puedo responderle esa pregunta, doctor Carlos. No he leído en ninguna parte que se utilice la amibudina como profilaxis a los niños de mamás con hepatitis B. Particularmente por la experiencia y por lo que uno lee, pensaría que no, porque si la mamá tiene el antígeno de superficie positivo y yo le aplico al niño la vacuna y la inmunoglobulina, ese niño tiene un 95% de probabilidad de no infectarse de su mamá. David Augusto Gómez: en caso de vacunación incompleta y realizar exámenes, se dice que no tiene anticuerpos, tiene que repetir la vacunación completa. Bueno, a ver si lo entiendo. La vacunación, el esquema está incompleto. Se le hace titulación de anticuerpos, se dice que no tiene anticuerpos, y no le da protección, o sea, son inferiores a 10 miliunidades internacionales. ¿Tiene que repetir la vacuna? No. Si la persona tiene el esquema incompleto, lo ideal es completar el esquema. No hay necesidad de volver a arrancar. Es más, el esquema, por ejemplo, definido en cualquier persona es 0-1-6. Puede aplicarse antes porque el intervalo entre una dosis y otra puede ser mínimo de 4 semanas, pero mientras más tiempo haya entre una dosis y otra, más protección confiere la vacuna. Metrosalud Medellín: ¿hay legislación con respecto a tener disponible en servicios de urgencias prueba rápida para hepatitis B? Identifica antígeno de superficie. Se debe disponer de inmunoglobulina para neonatos con contacto positivo en los servicios de primer nivel. A ver, disponibilidad de tener prueba rápida para hepatitis B, realmente no, porque usted con hepatitis B, con una persona positiva para el antígeno de superficie, si se trata de una gestante, usted tiene hasta 12 horas para actuar con ese recién nacido. Por lo tanto, usted puede mandar la prueba al laboratorio para que sea procesada. ¿Identifica antígeno de superficie? Sí, eso es lo que identifica la prueba. Disponer de inmunoglobulina en los primeros niveles. A ver, el problema es que la inmunoglobulina es supremamente costosa. Digamos que es un medicamento que no es de alta rotación. Sucede lo mismo, tiene usted 12 horas para actuar con el recién nacido. Puede usted entonces ordenarle el antígeno a la mamá y si ese antígeno está positivo, remitir al niño cuando tenga el resultado, que generalmente son resultados que pueden salir en media hora si se priorizan, pero generalmente en 4 o 5 horas ya usted tiene resultado de la inmunoglobulina, del antígeno de superficie. Por lo tanto, no es recomendable en los primeros niveles, no se justifica. Clínica pajonal: cuando la gestante es portadora del virus, ¿a quién le corresponde suministrar la inmunoglobulina al bebé? A la aseguradora de la mamá, sea el régimen subsidiado, sea el régimen contributivo, si es pobre no afiliada al ente territorial.
Obviamente esto depende de la contratación que se tenga con la aseguradora, porque si la contratación que se tiene con la aseguradora incluye un paquete completo de servicios, donde si usted tiene una mamá positiva con antígeno, debe suministrar la inmunoglobulina, pues el hospital debe disponer de ella y luego facturarla a la aseguradora. Víctor Gómez: si la madre tiene prueba rápida de antígeno de superficie de hepatitis B positiva y en el embarazo anterior también la tuvo positiva, pero su hijo no fue tratado y en este embarazo llega hasta el parto con antígeno E para hepatitis B positivo, ¿cómo enfoco este caso? A ver, muy sencillo. El niño no fue tratado, pero digamos no es que no haya sido tratado, sino de pronto entiendo que no tuvo el seguimiento indicado con antígeno de superficie y anticuerpos de superficie. Pues lo ideal es ubicar a este niño, hacerle la titulación de anticuerpos y el antígeno de superficie. Si el niño tiene una titulación de anticuerpos superior a 10 y el antígeno está negativo, consideramos que ese niño no se infectó de la mamá, ¿sí? Pero si el niño no tiene inmunidad y el antígeno está negativo, hay que revacunarlo esquema completo. Si el antígeno está positivo y los anticuerpos negativos, ese niño se infectó, está infectado por transmisión perinatal o por el contacto o por la convivencia con su mamá. Hay que hacer todos los estudios complementarios, todos los marcadores, igual como si se tratara pues de un adulto que se va a estudiar para hepatitis B. Y con respecto a esta mamá en este embarazo que tiene antígeno E positivo, pues esa mamá con mayor razón debe tener valoración por el ginecólogo, por el internista, idealmente por un infectólogo, para que definiera si la mamá requiere terapia antirretroviral, que en embarazadas está recomendado darla a partir de la semana 32. Perdón mi ignorancia y quizás falta de actualización. Existen pruebas rápidas para hepatitis virales, sobre todo B y C, y si se recomienda para diagnóstico. Bueno, hay prueba rápida para hepatitis B. Es la prueba que se maneja en la mayoría de las instituciones de primer nivel, se procesa en el laboratorio. Para hepatitis C, como lo que se hace es titulación de anticuerpos, no tengo conocimiento que haya prueba rápida. ¿Se recomienda para diagnóstico la prueba rápida? Sí, se recomienda. Es que acordémonos que si yo tengo un antígeno de superficie positivo, yo mando los marcadores complementarios. Si los marcadores complementarios no me apoyan el diagnóstico, es posible que esa prueba para hepatitis sea un falso positivo. Clínica Pajonal. Por favor, ¿nos pueden repetir el manejo en menores de 2000 gramos? Sí. Cuando un niño de mamá con antígeno de superficie positivo para hepatitis B pesa menos de 2000 gramos al nacer, ese niño, así pese menos de 2000 gramos, yo le debo aplicar la primera dosis de vacuna antihepatitis B. Como el sistema inmunológico de ese niño no va a responder efectivamente, adecuadamente a esa primera dosis, por ser un sistema inmunológico inmaduro, cuando ese niño haya ganado 2000 gramos y hayan pasado mínimo 4 semanas, le debo aplicar una dosis adicional que no hace parte del esquema de vacunación. Cuando el niño tenga 2 meses, le aplico la de los 2 meses, a los 4 meses la de los 4 meses y a los 6 meses la de los 6 meses. O sea, este niño en total recibiría 5 dosis de vacuna antihepatitis B. Nariño, Daira,
En violencia sexual se puede aplicar vacuna si no se tiene disponibilidad de inmunoglobulina. ¿Cuál es el esquema? ¿Quién lo garantiza o cubre esas vacunas? Sí, de hecho la recomendación es, si la víctima no tiene esquema de vacunación, aplicar el esquema completo 016. Si la persona tiene alto riesgo de infección, dependiendo pues del contacto, actualmente se está recomendando un esquema rápido antihepatitis B que es 0, 7, 21, 30. Estoy hablando de días. Y un refuerzo al año. ¿Quién garantiza el esquema? Pues hace poquito salió una circular del ministerio, la circular 031, que dice que este esquema de vacunación y la inmunoglobulina en caso de violencia sexual debe ser suministrado por el ente territorial independiente del régimen de afiliación de la víctima. ¿Alguien tiene más preguntas? Ya está listo el enlace para que ustedes puedan anotar la asistencia. El enlace se ve en el área del chat. En el último aporte está el enlace. María Estudillo, ¿por dónde se ve el enlace? Arribita, después de Paula Andrea Mosquera, usted va a encontrar el enlace. Dice Alonso Escobar. Y ahí está el enlace para que registre la asistencia. Bueno, si no hay más preguntas, que tengan una feliz noche. Gracias por su asistencia, gracias por su atención. Recuerden que esta semana desarrollamos el tema de hepatitis B de transmisión materno-infantil. Quedan 3 preguntas en el chat, en el foro. Espero una participación activa y a su disposición si tienen alguna inquietud o sugerencia. Bienvenidos sus aportes.